El timbre del teléfono sonó, seco y estridente, rompiendo el silencio opresivo de la lujosa villa. Paseé la mirada por la estancia. Los caros muebles que yo misma había elegido con tanto esmero ahora me parecían extraños, ajenos. 12 años. Un tercio de mi vida. Lo había pasado aquí, en esta casa, junto al hombre que una vez creí que era todo mi mundo. Descolgué el teléfono. La voz familiar de la secretaria de mi marido sonó al otro lado. Señora Elena, llamo para confirmar por última vez los billetes para su traslado a Miami la semana que viene. Clay's Business, salida a las 10 de la noche del día 15. Todo está listo según las indicaciones del señor Javier. Tomé aire, intentando que mi voz no temblara. Gracias, Lucía. Hay un pequeño cambio. Al otro lado, un silencio expectante. Miré por el ventanal, donde unas finas gotas de lluvia comenzaban a salpicar la superficie azul de la piscina. Cancela mi billete, dije, pronunciando cada palabra con cuidado. Pero mantén el de Javier. Ah, y por favor reserva un billete más en el mismo vuelo y misma clase para la señorita Vanessa. Nombre completo: Vanessa Soto. Cárgalo todo a la tarjeta de Javier, como siempre. La secretaria pareció quedarse atónita. Tartamudeó un momento antes de responder. Sí, por supuesto. ¿Quiere que le reserve otro vuelo a usted? Sí, respondí tajante. Uno a Asturias. El primero que salga después de las 10 de la noche del día 15. Entendido. Lo gestiono ahora mismo. Al colgar, sentí un extraño alivio. La decisión estaba tomada. 12 años de juventud, de sacrificio, de construir un imperio desde la nada a su lado. Todo debía terminar aquí. 9 años llevaba él viéndose a escondidas con aquella estudiante universitaria. 9 años en los que yo había vivido en una mentira sin saberlo. Aquel billete de avión no era una liberación. Era el último corte, la cuchillada final que cercenaba cualquier esperanza que me quedara. Aquella noche, Javier volvió a casa. Aún olía a alcohol y a un perfume barato y familiar. Se aflojó la corbata, se dejó caer en el sofá con aire cansado, pero con una determinación que no podía ocultar. Siempre era así. Cuando tomaba una decisión, nada podía hacerle cambiar de opinión. Elena, tenemos que hablar, empezó, sin mirarme a los ojos. En silencio le serví un vaso de agua y lo dejé sobre la mesa. Ya sabía lo que iba a decir. Lo he decidido. Vanessa vendrá con nosotros a Miami. No mostré sorpresa. Solo di un sorbo a mi infusión. Mi calma pareció desconcertarle. Lleva a mi lado 9 años, Elena. En los momentos más difíciles, cuando la empresa se tambaleaba, ella estuvo ahí. Le debo una posición, un reconocimiento. Empezaremos de nuevo allí. ¿Empezaremos? Repetí en voz baja, con una sonrisa amarga en los labios. ¿Te refieres a ti, a ella y a mí? Javier asintió, como si fuera lo más natural del mundo. Sé que es una situación incómoda para ti, pero Vanessa es una buena chica, es muy comprensiva. Estoy seguro de que con el tiempo la entenderás. No puedo abandonarla. Me levanté y me dirigí al dormitorio. Estoy cansada. Haz lo que creas conveniente. No tengo nada que objetar. Mi sumisión pareció aliviarle. Pensó que yo, la mujer que se había acostumbrado a depender de él, no me atrevería a hacer otra cosa que no fuera aceptar. No sabía que, dentro de mí, todo se había enfriado hacía mucho tiempo. Esta casa, esta vida de lujos, y este hombre. Ya no los necesitaba. Solo necesitaba volver a casa. Volver a las montañas verdes de Asturias, donde mis padres me esperaban. 2 días después, mientras ordenaba algunos recuerdos que pensaba llevarme, sonó el timbre. A través del intercomunicador, vi a Vanessa. Sostenía una gran cesta de frutas. Llevaba un vestido blanco y vaporoso, y el pelo largo y suelto. Parecía una musa inocente salida de un cuento de hadas. Pero yo sabía que detrás de esa apariencia frágil se escondía un corazón calculador. Le abrí la puerta. Vanessa me dedicó una sonrisa dulce, una sonrisa que, 9 años atrás, probablemente habría creído sincera. «Hola, Elena, vengo a darte las gracias», dijo con su voz cantarina. «Gracias por tu generosidad, por aceptar que vaya con Javier». Me hice a un lado para dejarla pasar, sin responder a su falso agradecimiento. Fui directa a la cocina para preparar el almuerzo. Vanessa me siguió, dejando la cesta de fruta sobre la mesa. «Déjame que te ayude. Sé exactamente lo que le gusta a Javi. Estos últimos años he sido yo quien le ha cocinado siempre». Sus palabras fueron como una aguja clavándose directamente en mi corazón. Contuve la rabia y seguí lavando las verduras en silencio. Vanessa empezó a abrir la nevera, sacando ingredientes con la soltura de quien se mueve por su propia casa. Mientras cocinaba, no paraba de enumerar las preferencias de Javier, haciéndome sentir como una extraña. A Javi no le gusta el pescado con espinas, es demasiado vago para quitarlas.
Y el rabo de toro tiene que estar guisado muy lentamente. Le gusta más la carne que la salsa. Ah, y a todo, absolutamente a todo. Hay que ponerle un poco de cilantro fresco. Dicho esto, cogió un manojo entero de cilantro, esa hierba que yo detestaba por su olor penetrante, y empezó a esparcirlo sobre todos los platos que se estaban cocinando. Era una provocación evidente. Sabía que lo hacía a propósito. Apagué el fuego y me giré para enfrentarme a ella. ¿Has venido solo para hacer esto? Vanessa parpadeó, fingiendo inocencia. Solo quería ayudarte. Sé que con el viaje estarás muy cansada. Se acercó a mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que solo nosotras dos podíamos oír. Oye, Elena, ¿sabes cuál es la contraseña de la tarjeta de crédito de Javier? Es mi fecha de cumpleaños. Dice que su dinero es mi dinero. Puedo gastar lo que quiera. Sonrió triunfante, con una mirada de autocomplacencia. Estaba presumiendo de su victoria, de su posición insustituible en el corazón de Javier. Quería demostrarme que yo, la esposa legítima, había perdido la batalla hacía mucho tiempo. Mi mano, que sostenía un cuchillo, se cerró con fuerza instintivamente. La paciencia tiene un límite, y el mío había sido sobrepasado. Sus palabras, junto a esa sonrisa de suficiencia, fueron la gota que colmó el vaso. No podía soportarlo más. Dejé caer el cuchillo sobre la tabla de cortar. El sonido metálico resonó en la cocina silenciosa. Me di la vuelta, encarando a Vanessa por completo. Todas las emociones reprimidas durante los últimos días estallaron. Plaf. Una bofetada resonó en la habitación, directa a la hermosa cara de Vanessa. No fue un golpe brutal, pero sí lo suficientemente fuerte como para dejarle la marca de mis 5 dedos en la mejilla. Era una bofetada por mis 12 años de juventud, por el hijo que nunca llegó a nacer, por la traición cruel del hombre al que había amado con todo mi ser. Vanessa se quedó paralizada un instante. Probablemente no esperaba que me atreviera, pero se recuperó rápidamente. Su mirada inocente desapareció, reemplazada por un destello de fría determinación. Y entonces comenzó la función. Se tambaleó hacia atrás, chocando deliberadamente con la olla del guiso que todavía hervía a fuego lento. La olla volcó. El líquido caliente se derramó por todas partes, salpicándole el brazo y la pierna. ¡Ah! Gritó con todas sus fuerzas, cayendo al suelo de forma dramática, agarrándose el brazo enrojecido mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Parecía una víctima indefensa, brutalmente agredida. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Javier entró corriendo. Debía de haber llegado y escuchado el grito. Lo primero que vieron sus ojos fue a su pequeña amante en el suelo de la cocina, llorando de dolor, y a mí, de pie a su lado, con una expresión gélida. «Elena, ¿en qué demonios estabas pensando?», rugió, sin molestarse en preguntar qué había pasado. Sin mirar si yo estaba bien, corrió hacia Vanessa y la ayudó a levantarse, examinándola con preocupación. «Cariño, me duele mucho». «Elena, ella», sollozó Vanessa, dejando la frase a medias, pero era suficiente para que Javier entendiera lo que ella quería que entendiera. Javier se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre por la ira. Nunca me había mirado así, ni siquiera en nuestras peores discusiones. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo has podido hacerle esto? Solo venía a ayudarte de buena fe. Permanecí en silencio. ¿Explicarme? ¿Para qué? A sus ojos yo era una esposa celosa y malvada, y ella, un ángel inocente. Pídele perdón. Ahora mismo ordenó con voz de acero. Le miré directamente a los ojos, y luego a Vanessa, acurrucada en su pecho. Una sonrisa de puro desdén se dibujó en mi rostro. No voy a disculparme. No he hecho nada malo. Los que deberían pedir perdón sois vosotros dos. Mi desafío fue como echar gasolina al fuego. Javier se puso lívido de rabia. Ayudó a Vanessa a ponerse en pie y me señaló con el dedo. Muy bien. A partir de ahora no te quejes si soy cruel contigo. Dicho esto, la acompañó con cuidado fuera de casa, probablemente para llevarla al hospital a que le miraran las quemaduras. La puerta se cerró de golpe tras ellos, dejándome sola en la cocina desordenada, con el penetrante olor a cilantro y un corazón hecho añicos. Al día siguiente fui al hospital, pero no por el altercado del día anterior, sino por otro motivo. Llevaba semanas sintiéndome extraña, cansada y con náuseas. Al principio pensé que era por el estrés, pero una extraña intuición me impulsó a venir. Sentada en la sala de espera, apretaba el volante del médico con las manos, con el corazón en un puño. Javier y yo llevábamos 12 años casados y habíamos intentado tener un hijo durante 3 años sin éxito. El médico dijo que, de joven, había trabajado demasiado y me había alimentado mal para ahorrar dinero mientras él montaba su empresa, y que mi salud reproductiva se había visto afectada.
Casi habíamos perdido la esperanza. Elena García. A la consulta número 3. Por favor. La voz de la enfermera me sacó de mis pensamientos. Entré en la consulta. Allí estaba Ana, mi mejor amiga de la universidad, ahora ginecóloga en este hospital. Al verme, se alegró, pero no pudo ocultar su sorpresa. Elena, ¿qué haces aquí sola? ¿Dónde está Javier? Me limité a sonreír con tristeza, y ella con tacto no insistió. Empezó a examinarme. Tras una serie de pruebas, Ana me miró con una expresión compleja, una mezcla de alegría y preocupación. Elena, enhorabuena, estás embarazada, de algo más de 6 semanas. Sentí que el mundo se me caía encima. Embarazada. Había anhelado escuchar esas palabras durante tantos años. Y ahora, el hijo que creía que nunca tendría llegaba en el peor momento posible, cuando mi matrimonio estaba al borde del abismo. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla. No sabía si era de alegría o de dolor. Ana me cogió la mano para consolarme. ¿Qué pasa? ¿No te alegras? Si Javier se entera, se volverá loco de felicidad. Negué con la cabeza, secándome las lágrimas. Nos vamos a divorciar, Ana. Ana se quedó de piedra, sin poder creer lo que oía. Le conté todo. Los 9 años de engaños, la amante llamada Vanessa, el inminente viaje a Miami. Al terminar, Ana estaba tan furiosa que dio un golpe en la mesa. Ese cabrón. ¿Cómo puede existir un hombre así? Sacrificaste tanto por él, hasta el punto de tener problemas para concebir. ¿Y ahora que es rico te desecha? Tengo que ir a buscarle y cantarle las 40. La detuve. No servirá de nada, Ana. Su corazón ya no me pertenece. No tiene sentido aferrarse. Me quedé en silencio, con la mano instintivamente sobre mi vientre. Recordé los primeros años, los tiempos difíciles. Vivíamos en un pequeño apartamento de alquiler, comiendo pasta casi todos los días. Yo trabajaba de noche en una fábrica para ganar un dinero extra mientras él se desvivía por su empresa. Me había abrazado, prometiéndome que cuando tuviera éxito, me daría una vida de reina, que me compensaría por todo. Qué amargas sonaban ahora esas promesas. Este bebé no podría haber llegado en peor momento. Era el fruto de nuestro amor. ¿Pero qué quedaba de ese amor, aparte de mentiras y traición? Esa noche volví a casa, aferrando la ecografía en mi mano. Esa pequeña vida, ese ser que había deseado durante años, ahora parecía una cruel sentencia del destino. Siempre había pensado que un hijo fortalecería nuestro vínculo, pero ahora que el amor se había acabado, ¿en qué se convertiría este bebé? ¿En una razón para aferrarme a algo sin esperanza o en un arma para futuras disputas? Javier llegó tarde. Parecía haberse calmado después de lo del día anterior. Me vio sentada en silencio en el sofá y no dijo nada. Simplemente se sentó enfrente y se aflojó la corbata. El ambiente era pesado, irrespirable. Sabía que tenía que hablar, que plantearle una última prueba. Una pregunta que apagaría la última chispa de esperanza que aún parpadeaba en mi corazón. Javier, dije, con una calma sorprendente. Quiero preguntarte algo. Levantó la vista, con un matiz de impaciencia en los ojos. Time. Es solo una suposición, dije lentamente, esforzándome para que las palabras no se quebraran. Si Vanessa y yo estuviéramos embarazadas al mismo tiempo, ¿a qué hijo preferirías? Le miré fijamente a los ojos, buscando un atisbo de duda, un resto del afecto de 12 años de matrimonio. Pero no había nada. Su mirada era fría, distante. Ni siquiera necesitó un segundo para pensar. Solo quiero un hijo con Vanessa, respondió. Su voz fue clara, cortante y cruel. Solo quiero el hijo que me dé Vanessa. Cada una de sus palabras fue como un puñal en mi corazón ya cicatrizado. Sin dudar, sin un ápice de compasión. Todos mis años de sacrificio, todas las noches en vela preocupada por él, todas las veces que me culpé por no poder darle un hijo, todo se volvió absurdo y ridículo. El problema no era que yo no pudiera concebir. El problema era que él no quería un hijo conmigo. Mi corazón se congeló por completo. La respuesta de Javier había extinguido hasta la más mínima esperanza. Ya no me quedaba nada por lo que luchar. Me levanté sin decir una palabra más y subí a mi habitación. A la mañana siguiente volví al hospital para ver a Ana. Al verme se preocupó. Elena, tienes una cara horrible. ¿Hablaste con Javier? ¿Cómo reaccionó? Negué con la cabeza y le entregué el formulario de consentimiento para la intervención. Ana, ayúdame con esto. Ana miró el papel y luego a mí con los ojos como platos. Elena, ¿estás loca? ¿Sabes lo que te ha costado conseguir este embarazo? ¿Cómo puedes? No puedo tenerlo. Ana, mi voz se quebró. No tiene padre. No merece nacer en estas circunstancias. No quiero que mi hijo sufra. Ana me abrazó. Lloramos juntas. Estaba furiosa con Javier y a la vez sentía una profunda pena por mí.
pero, como amiga, respetó mi decisión. Tumbada en la fría camilla del hospital, mirando las luces del techo, sentí un dolor desgarrador, un dolor por la pérdida aún más grande que el de la traición. Perdóname, mi niño. Mamá no puede darte un hogar completo. Es mejor que no vengas a este mundo a que tengas que presenciar la tragedia que me está tocando vivir. 2 días después de la intervención, mi cuerpo todavía estaba dolorido, pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío de mi alma. Intenté levantarme, caminar un poco. Solo quería quedarme quieta, desaparecer, pero Javier no me dejó en paz. Entró en la habitación impecable con su traje caro, el pelo perfectamente peinado. Hoy era su 40º cumpleaños. Prepárate, ordenó. Esta noche hay una fiesta de cumpleaños en un restaurante. Tienes que venir. Le miré con voix débil. No me encuentro bien. No puedo ir. Javier frunció el ceño, impaciente. No pongas excusas. Si no vienes, la gente empezará a cotillear. Vanessa está embarazada, y tienes que estar allí para salvar las apariencias. Para que vean que eres una esposa comprensiva. No me lo pongas difícil. Salvar las apariencias para el amante de mi marido. ¡Qué ironía! No le importaba mi salud. No tenía ni idea de por lo que acababa de pasar. A sus ojos, yo era solo una herramienta, un adorno para completar la farsa de felicidad que había montado con Vanessa. Al final tuve que ir. Elegí un discreto vestido negro y me maquillé ligeramente para ocultar mi palidez. La fiesta se celebraba en uno de los restaurantes más lujosos de Madrid. Los invitados eran la flor y nata del mundo empresarial. Luces deslumbrantes, música suave, risas y conversaciones, todo acentuaba mi soledad y mi sensación de no pertenecer a aquel lugar. Me senté sola en un rincón, observando en silencio. Javier, en su papel de hombre de éxito feliz, iba de mesa en mesa del brazo de Vanessa, saludando a los invitados. Vanessa, con un vestido rojo vibrante que insinuaba su incipiente barriga, lucía un rostro radiante de triunfo. Parecían la pareja perfecta, una familia feliz a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro. Y yo, la esposa legítima, era la extraña, la sombra en mi propia vida. Llegó el momento culminante de la noche. Javier subió al escenario con Vanessa. Cogió el micrófono, con la voz rebosante de emoción. Gracias a todos por acompañarme en mi cumpleaños. Hoy tengo una noticia muy especial que compartir. Mi mujer y yo vamos a dar la bienvenida a un pequeño ángel. Vanessa está embarazada. La sala estalló en aplausos y felicitaciones. Todas las miradas se dirigieron a Vanessa, y luego, de reojo, a mí, con expresiones que iban desde la curiosidad y la pena hasta la burla. Vanessa se acurrucó feliz en el pecho de Javier, acariciándose el vientre. En ese momento, me convertí en el hazmerreír de todos. ¿Qué dirían de mí? La esposa desdichada, la mujer que no supo retener a su marido, una fracasada. Permanecí inmóvil, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mis pies. Me quedé paralizada en mi rincón oscuro, la copa de vino intacta en mi mano. Los murmullos y las miradas indiscretas eran como 1000 agujas invisibles clavándose en mi piel. Intenté aparentar serenidad, pero por dentro estaba rota. Solo quería irme de allí, huir de tanta falsedad y humillación. En ese momento, Vanessa se acercó, con una sonrisa aún más radiante. Se sentó a mi lado, su voz era dulce pero cargada de provocación. «Elena, ¿no vas a felicitar a Javier? Al fin y al cabo, eres la primera esposa». Ni siquiera me molesté a mirarla. «¿Qué quieres?» «No quiero nada», se encogió de hombros, fingiendo inocencia. «Solo he venido a decirte una cosa. Ya lo ves, ¿no? Tarde o temprano, Javier se divorciará de ti. Necesita a alguien que le dé un heredero, una familia completa. Una mujer estéril como tú solo ocupa espacio». Sus palabras fueron otra puñalada en mi herida abierta. Ella no sabía, o fingía no saber, que acababa de perder a mi hijo. Su crueldad superaba mi imaginación. «Eso no es asunto tuyo», respondí, con voz gélida. «Oh, ¿cómo que no? Pronto lo será», rió. «Deberías firmar el divorcio voluntariamente para conservar un poco de dignidad. No esperes a que Javier te eche de casa de forma humillante». Dicho esto, se levantó y pasó por mi lado como una reina otorgando un favor. No pude soportarlo más. Me levanté de un salto, dispuesta a marcharme. Necesitaba aire, necesitaba escapar de ese ambiente asfixiante. Mientras caminaba por un pasillo poco transitado, vi a Vanessa de espaldas en un rincón. Estaba escribiendo un mensaje en su móvil. Al terminar, sonrió. Una sonrisa misteriosa y calculadora. Mi instinto me dijo que algo no iba bien. Esa no era la sonrisa de la felicidad, sino la de alguien que está tendiendo una trampa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aceleré el paso, pero quizás ya era demasiado tarde.
Al doblar una esquina, la puerta de un pequeño salón privado se abrió de repente. 2 hombres corpulentos y de aspecto amenazador salieron y me bloquearon el paso. Antes de que pudiera reaccionar, uno me tapó la boca mientras el otro me sujetaba los brazos por la espalda y me arrastraba a la oscura habitación. La puerta se cerró de golpe, encerrándome en la oscuridad y el pánico. Era una sala de karaoke vacía, iluminada solo por la tenue luz de la pantalla de televisión. El olor a alcohol y tabaco era abrumador. ¿Quiénes sois? Soltadme. Me debatí, inútilmente. Uno de ellos soltó una risa desagradable. Tenemos órdenes de cuidar bien de ti. Si te portas bien, no te dolerá, guapa. Mi corazón se detuvo. Comprendí sus intenciones. El terror me invadió, pero inmediatamente fue reemplazado por una oleada de furia. No dejaría que me humillaran. Prefería morir a perder lo último que me quedaba de dignidad. Cuando uno de ellos se acercó para manosearme, reuní todas mis fuerzas y le mordí con saña la mano que me tapaba la boca. Gritó de dolor y me soltó. Aproveché la oportunidad para darle una patada en la entrepierna al otro. Cayó de rodillas, retorciéndose de dolor. Sin perder un segundo, busqué un arma. Sobre la mesa había varias botellas de cerveza vacías. Cogí una y la rompí contra el borde de la mesa. Me quedé con el cuello de la botella, un arma afilada y dentada. «¡No os acerquéis!», grité, apuntándoles con el cristal roto. Mi voz temblaba, pero mi mirada era de pura determinación. Los 2 hombres parecieron sorprendidos por mi resistencia. Aprovechando su desconcierto, corrí hacia la puerta. La abrí de un tirón y eché a correr sin mirar atrás. Con la ropa revuelta, el pelo desordenado y el trozo de botella aún en la mano, corrí de vuelta al salón principal, hacia la luz y la gente. Y entonces la vi. Vanessa. Estaba de pie junto a Javier, sonriendo y charlando con los invitados como si nada hubiera pasado. Pero al verme en ese estado, un destello de pánico cruzó su mirada antes de transformarse en una expresión de falsa sorpresa. Fue ella. Todo había sido planeado por ella. La rabia, la humillación y el miedo acumulados explotaron dentro de mí. La sangre me hervía. En un arrebato de furia ciega, corrí hacia ella. ¡Ah!, grité como una loca, y con todas mis fuerzas le di una patada en el vientre del que tanto presumían. El bullicioso salón se quedó en un silencio sepulcral. La música se detuvo. Todas las miradas se clavaron en nosotras. Vanessa soltó un grito agudo y se desplomó, agarrándose el vientre, con el rostro contraído por el dolor, o quizás, por una actuación magistral. La gente estaba atónita. Javier se quedó paralizado un segundo, y luego, la furia estalló en él como un volcán. Sin siquiera mirarme, sin preguntarme qué me había pasado, corrió hacia su amante. Se arrodilló a su lado. «Vanessa, ¿estás bien? Nuestro hijo». Luego levantó la vista hacia mí con una mirada que jamás olvidaré. Una mirada de odio, ira y crueldad. Se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí como una bestia. «Estás loca», rugió. Y entonces levantó la pierna y con toda la fuerza de un hombre enfurecido, me dio una patada brutal en el abdomen. Justo en la herida de la intervención de hacía 2 días. Un dolor agudo, que me llegó hasta los huesos, me hizo doblarme. Me quedé sin aire. Pero el dolor físico no fue nada comparado con las palabras venenosas que escupió a continuación, delante de todos. «Eres una arpía sin escrúpulos. Como no puedes tener hijos, tienes envidia de Vanessa, ¿verdad? Querías matar a mi hijo. No sabía que podías ser tan malvada». Cada palabra era un martillazo sobre mi corazón destrozado. Le miré a través de las lágrimas. Este hombre, al que había amado con toda mi alma, al que había entregado mi juventud, ahora me humillaba y pisoteaba mi dignidad sin piedad. El amor de 12 años, el matrimonio, todo murió en ese instante. Ya no sentía dolor, solo un vacío aterrador. La gente murmuraba, señalándome. La fiesta de cumpleaños se había convertido en una tragicomedia, y yo era el payaso más patético. Javier no dijo más. Levantó a Vanessa en brazos y salió corriendo del salón, gritando que llamaran a una ambulancia. Los invitados se dispersaron. Me quedé sola, en el suelo frío, con mi elegante vestido negro ahora hecho un desastre. Con esfuerzo me levanté. Un dolor punzante en el bajo vientre se intensificó. Sentí un líquido caliente que empezaba a correr, empapando la tela. Mi herida se había abierto. Esa noche, volví sola a la villa vacía. No llamé a un taxi, caminé. El camino a casa se me hizo eterno y oscuro. La sangre de la herida seguía fluyendo, goteando sobre el asfalto. Frío en el cuerpo, frío en el alma. Finalmente, llegó el día 15. Javier no había vuelto a casa en esos días. Se quedó en el hospital cuidando de Vanessa.
No había perdido al niño, solo fue un susto. Un teatro perfecto. Yo me quedé en casa, curándome mis propias heridas, tomándome mis pastillas y haciendo mi equipaje en silencio. No eran grandes maletas para mudarme a Miami, sino una pequeña bolsa de mano con algo de ropa vieja, mis documentos y los pocos ahorros que había logrado guardar. Dejé atrás toda la ropa de marca y las joyas que Javier me había comprado. No quería nada que me recordara a él. Esa mañana, Javier volvió con Vanessa. Ella parecía débil, y él la ayudaba a caminar. No me dirigieron la palabra, me trataron como si fuera invisible. Yo, en silencio, cogí mi pequeña maleta y salí. Fuimos juntos al aeropuerto en el mismo coche. Nadie dijo nada. Javier y Vanessa iban detrás, susurrando. Yo iba delante, mirando por la ventanilla, despidiéndome de la ciudad que había sido mi hogar durante 12 años. Llegué con las manos vacías y me iba igual, pero con el corazón lleno de cicatrices. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Javier se encargó de la facturación. Yo observé desde atrás. Parecían una pareja de recién casados. Yo era la extraña que los acompañaba. Cuando llegó el momento de pasar el control de seguridad, hablé. Vuestros billetes son de clase business. Tenéis acceso prioritario por allí. Id vosotros primero, yo voy por la cola normal, que esta está muy llena. Javier me lanzó una mirada y asintió. Como quieras, ayudó a Vanessa a dirigirse hacia la puerta prioritaria, sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé allí, viendo cómo sus espaldas se alejaban, cómo el hombre que había amado desaparecía tras la puerta. Una última lágrima rodó por mi mejilla. Adiós, juventud. Adiós a 12 años de un matrimonio trágico. Cuando estuve segura de que se habían ido, me di la vuelta con determinación. No me dirigí al control de seguridad internacional, sino a la zona de facturación de vuelos nacionales. Con calma, entregué mi billete y mi DNI. Que tenga un buen vuelo. Asentí y entré. Sentada en la sala de espera, viendo los aviones despegar y aterrizar, sentí una ligereza increíble. Todo había terminado. El vuelo a Asturias despegó puntual. Mientras el avión ascendía, atravesando las nubes, miré hacia abajo, a Madrid, que se hacía cada vez más pequeña. Demasiados recuerdos, buenos y malos, pero a partir de ese momento todo sería pasado. Una nueva vida me esperaba. Mientras tanto, a miles de kilómetros, el avión que transportaba a Javier y Vanessa aterrizaba en Miami. Javier encendió su móvil, pensando en llamar a su socio, pero en cuanto la pantalla se iluminó, un correo electrónico con el asunto demanda de divorcio de un bufete de abogados desconocido captó su atención. Mucho tiempo después, a través de relatos fragmentados de antiguos conocidos, pude reconstruir lo que le sucedió a Javier al otro lado del Atlántico en aquel fatídico día. Mientras yo volaba hacia Asturias, con una paz extraña en mi corazón, él ponía un pie en la tierra prometida donde planeaba construir un nuevo futuro con su amante. Vanessa se apoyaba cansada en su hombro. Javier abrió su correo con la suficiencia de un vencedor, pero su sonrisa se desvaneció al leer el asunto del email. Demanda de divorcio. Se quedó helado. Lo abrió. Dentro había un documento redactado profesionalmente, solicitando el divorcio unilateral, la división de bienes y sin ninguna petición de pensión compensatoria. Abajo, la firma digital del abogado que me representaba. La primera reacción de Javier, según contaron, fue de pura rabia. Pensó que era una rabieta mía. Un intento de llamar la atención después de lo de la fiesta. Niñerías, murmuró con desdén. A ver cuánto le dura el enfado. Marcó mi número inmediatamente. El número que ha marcado no se encuentra disponible. Frunció el ceño. Volvió a intentarlo. La misma respuesta. Entró en las redes sociales para enviarme un mensaje furioso, pero descubrió que le había bloqueado de todas partes. La ira inicial dio paso a una extraña inquietud. ¿Cómo se atrevía el pajarillo dócil a rebelarse así? Los primeros días en Miami mantuvo esa actitud arrogante. Le dijo a Vanessa que era un capricho mío, que pronto volvería arrastrándome y pidiendo perdón. Se sumergió en reuniones de trabajo, intentando demostrar que no le importaba. Pero por la noche, en el carísimo apartamento alquilado, el silencio de su teléfono empezó a inquietarle. Llamó a su secretaria. Lucía, comprueba si Elena subió a ese avión. La secretaria dudó. Señor, la señora Elena canceló su billete a Miami y reservó uno para Asturias. La noticia fue un jarro de agua fría. ¿Asturias? ¿Qué demonios hacía allí? La verdad comenzó a revelarse, cruel y clara. No era una rabieta. Era un abandono. Un pánico que nunca antes había sentido empezó a invadirle. Dejó plantada a Vanessa, que le pedía ir de compras, y se lanzó a hacer llamadas. A casa de mis padres,
pero nadie contestaba. A amigos comunes, pero nadie sabía nada. Finalmente, desesperado, consiguió el número de Ana. ¿Dónde está Elena? Dime dónde está, gritó por el teléfono. Ana, al otro lado, soltó una risa gélida. ¿Con qué derecho preguntas por ella? Un desalmado como tú no merece ni pronunciar su nombre. ¿Qué dices? Soy su marido. ¿Marido? La voz de Ana estaba llena de sarcasmo. Un marido que le da una patada en el vientre a su mujer 2 días después de que ella tuviera que abortar al hijo de ambos. ¿Lo sabías, Javier? Elena estaba embarazada. Anhelaba a ese bebé con todas sus fuerzas. Pero cuando te preguntó, le dijiste que solo querías un hijo de esa zorra. Fuiste tú quien mató a tu propio hijo. ¿Lo sabías? Dicen que, tras esa llamada, Javier se quedó sentado, inmóvil, durante horas. El teléfono se le resbaló de las manos. Abortar. Elena había estado embarazada y había abortado. Las palabras de Ana fueron como un rayo que destrozó su arrogancia y su confianza. Todo volvió a su mente con una claridad brutal. Mi palidez, mi pregunta hipotética, su patada cruel en la fiesta. Un remordimiento tardío comenzó a devorarle. Pero ya era demasiado tarde. El vuelo nocturno me llevó de vuelta a Asturias en una mañana de niebla. El aire fresco, con olor a pino y a tierra húmeda, llenó mis pulmones y me hizo sentir mejor. Volví a casa. Mis padres se quedaron atónitos al ver a su hija regresar con una pequeña maleta y los ojos hundidos. Les mentí, diciendo que había surgido un problema con el trabajo en Miami y había vuelto para descansar. No quería preocuparles, pero solo me quedé 3 días. Temía que Javier me buscara allí y molestara a mis padres. Tampoco quería enfrentarme a las preguntas de los vecinos. Necesitaba un lugar completamente nuevo para empezar de cero. Después de contarle parte de la verdad a mi madre y pedirle que no revelara mi paradero, me marché en silencio. Me instalé en un pequeño pueblo de Cantabria, no muy lejos, un lugar tranquilo y lleno de verde. Con mis ahorros, compré una pequeña y encantadora casa rural en lo alto de una colina, rodeada de prados. Quería cuidarla yo misma, convertirla en mi nuevo hogar, un lugar de paz. Los primeros días me sumergí en el trabajo, limpiando y reformando la casa. El trabajo físico me ayudaba a olvidar el dolor, pero por la noche, la soledad y los recuerdos volvían. Una tarde, mientras pintaba la valla de madera, sonó mi teléfono. Un número desconocido. No quería contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Dígame. Elena, soy Marcos. Hacía años que no oía ese nombre. Marcos, mi vecino de la infancia, mi amigo del alma, era 5 años mayor que yo y solía llevarme a cuestas por todas las colinas. Hacía más de una década que se había ido a estudiar al extranjero y se había quedado a trabajar allí. Habíamos perdido el contacto. ¿Marcos? Mi voz sonaba sorprendida. ¿Cómo? Acabo de volver a España. Pasé a saludar a tus padres y tu madre me lo contó. Me preocupé tanto que le pedí tu número. ¿Dónde estás, Elena? Su voz, cálida y llena de preocupación, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por mí de una forma tan sincera. Le di mi dirección. Sorprendentemente, 2 horas después, un coche familiar se detuvo frente a mi casa rural. Marcos bajó. Seguía igual, alto, fuerte, aunque su mirada era más profunda y madura. Me miró a mí, a mi ropa manchada de pintura, y luego a la pequeña casa. En sus ojos no había lástima, solo dolor y respeto. Has pasado por mucho, dijo. Una frase sencilla que derrumbó todas mis defensas. Rompí a llorar. Todas las lágrimas de dolor y humillación que había contenido brotaron sin control. Marcos no dijo nada, simplemente me ofreció un hombro firme en el que apoyarme. Marcos no preguntó mucho. Se quedó a mi lado, ayudándome con los trabajos más pesados. Arregló el tejado, reforzó una silla de madera, plantó rosales en el jardín. Su presencia fue como una brisa fresca que disipó la oscuridad de mi vida. Era completamente diferente a Javier. Si Javier era decidido, autoritario y egocéntrico, Marcos era amable, atento y sabía escuchar. Una noche, mientras tomábamos un té en el porche, me preguntó, ¿qué planes tienes para el futuro, Elena? No lo sé. Supongo que seguir con la casa rural, vivir el día a día. Marcos negó con la cabeza. No, Elena, tú no eres de las que se conforman. Eres inteligente, perspicaz. En el colegio siempre eras la primera de la clase. Has sacrificado demasiado por otros durante 12 años. Es hora de que vivas para ti. Hizo una pausa. ¿Por qué no vuelves a estudiar? Sácate un máster en administración de empresas. Tienes un don para los negocios. Ayudaste a tu exmarido a construir un imperio. ¿Por qué no puedes hacerlo por ti misma? Sus palabras abrieron una puerta que nunca me había atrevido a considerar.
¿Volver a estudiar? ¿Empezar un negocio? ¿Yo, una mujer de casi 40 años, podría hacerlo? Como si leyera mis pensamientos, Marcos sonrió. No te preocupes. Estoy aquí para ayudarte. Creo en ti. Date una oportunidad para empezar de nuevo. Sus palabras encendieron en mí una llama de esperanza. Tenía razón. No podía vivir anclada en el pasado. Tenía que levantarme, demostrarle a Javier y al mundo que sin él podía vivir bien, incluso mejor. A partir de ese día mi vida cambió. Durante el día me ocupaba de la casa rural. Por la noche, estudiaba sin descanso para el examen de acceso al máster. Marcos se convirtió en mi profesor y mi compañero. Poco a poco, recuperé la confianza y la alegría. La casa rural empezó a tener huéspedes. Gente que amaba la tranquilidad y la belleza del lugar. Por primera vez en 12 años sentí que estaba viviendo de verdad. Para mí, 2 años pasaron volando. En ese tiempo, mi vida dio un giro increíble. Fui admitida en el máster que soñaba, y mientras estudiaba, mi casa rural prosperaba. Mientras tanto, Javier, según me contaron, se hundía cada vez más. En Miami, sus negocios fracasaron. Sin mí, su pilar empezó a tomar decisiones impulsivas y erróneas. Se refugió en el trabajo para huir de sus demonios, pero todo empeoró. La empresa acumuló pérdidas y sus socios le abandonaron. Su relación con Vanessa también se desmoronó. Sin mí como pararrayos, sus conflictos salieron a la luz. Vanessa no era una mujer de hogar, solo sabía gastar y vivir del lujo. El estrés económico hizo que Javier perdiera la paciencia. Las peleas eran constantes. La ruptura definitiva llegó cuando Vanessa sufrió un aborto espontáneo en el 4.º mes. Al principio, Javier se sintió culpable, pero por casualidad descubrió la terrible verdad. El aborto fue una complicación de múltiples interrupciones voluntarias del embarazo anteriores. Investigando, descubrió que durante los años que estuvo con él, Vanessa había tenido otras relaciones. El hijo que perdió ni siquiera era seguro que fuera suyo. Esa verdad fue el golpe de gracia. La chica dulce y comprensiva que había protegido era una farsante. Se dio cuenta de que por una aventura había perdido a su esposa, a un hijo que no sabía que existía, y ahora, su carrera. Echó a Vanessa de casa. Ahora, en su mente solo quedaba un fantasma, una obsesión. Elena. Me buscó desesperadamente. Volvió a España. Fue a casa de mis padres, pero solo encontró rechazo. Contrató detectives, pero yo me había desvanecido. El remordimiento lo consumía. El día que recibí mi título de máster fue el día que cerré mi etapa en el norte. Con los conocimientos adquiridos y la ayuda financiera de Marcos, a quien consideraba mi familia, decidí volver a Madrid. Pero esta vez, no como la esposa sumisa, sino como una mujer independiente, lista para construir su propio futuro. Fundé una empresa de diseño y decoración de interiores. Con mi intuición y la experiencia acumulada, mi empresa, Elena Interiores, empezó a hacerse un nombre. Para celebrar mi regreso, Marcos organizó una gran fiesta, invitando a empresarios de éxito. Quería que ampliara mi red de contactos. Esa noche, lucí un vestido de noche verde esmeralda, con el pelo recogido y un maquillaje elegante. Cuando entré del brazo de Marcos, todas las miradas se posaron en mí. Ya no era tímida, sonreí con confianza. En medio de la fiesta, vi una figura familiar en un rincón. Un hombre demacrado, con barba de varios días. El traje de marca le quedaba grande. Me miraba fijamente, con una mezcla de asombro, incredulidad y un dolor inmenso. Era Javier. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Me observaba mientras yo hablaba con confianza con posibles clientes, recibiendo elogios. La mujer que había desechado, a la que consideraba una dependiente, ahora brillaba con luz propia. Se acercó lentamente. Marcos me apretó la mano, dándome apoyo. Javier se detuvo frente a mí, con la voz rota. «Elena, ¿de verdad eres tú?» Le miré sin que mi expresión cambiara. Asentí levemente. «Hola, Javier. ¿Cuánto tiempo?» Mi frialdad pareció dejarle sin palabras. La genio de los negocios de la que todos hablaban era la esposa que él había abandonado. Su mundo se vino abajo en ese instante. Después de esa noche, Javier se convirtió en mi sombra. Me esperaba por la mañana en la puerta de la oficina con un termo de sopa caliente, la que yo solía prepararle. Me enviaba enormes ramos de flores anónimos. Me seguía con su coche hasta casa. Pensaba que con su insistencia me ablandaría. Pero mi corazón era de piedra. Una semana después concerté una cita con él en una cafetería. «¿Qué quieres?» Fui directa al grano. «Elena, sé que me equivoqué», dijo, desesperado. «Por favor, dame una oportunidad para compensarte. Empecemos de nuevo». Solté una risa amarga. «¿Empezar de nuevo?»
¿No te parece ridículo? Entre nosotros no queda nada. Lo que me hiciste a mí, a nuestro hijo, no lo olvidaré en la vida. Puse una carpeta sobre la mesa. Aquí tienes los papeles del divorcio. Ya he firmado. Fírmalos tú y libéranos a ambos. Javier miró los papeles, pálido. No, no firmaré. Nunca me divorciaré de ti. Entonces nos veremos en el juzgado, dije. Y me fui. Pero Javier no se rindió. Fue a ver a mis padres, se arrodilló, lloró, suplicó. Pero mi padre, un hombre siempre apacible, le señaló la puerta. Vete. Mi hija ya ha sufrido demasiado por ti. Ya no eres bienvenido en esta familia. Mientras Javier se hundía en la desesperación, Vanessa, sin dinero y con su belleza marchita, también vivía su propio infierno. Me odiaba. Culpaba a mí de todas sus desgracias. Al saber de mi éxito y de mi relación con Marcos, su odio y sus celos llegaron al límite. Empezó a seguirme. Un día, mientras Marcos y yo cenábamos en un restaurante, apareció de repente, demacrada y con la mirada enloquecida. «Zorra, me robaste a Javier y ahora vas a por otro. Eres una cualquiera», gritó. Antes de que pudiera reaccionar, agarró la olla de la fondue hirviendo de la mesa, dispuesta a arrojármela encima. Con un movimiento rapidísimo, Marcos me apartó y desvió la olla con el brazo. El líquido caliente le salpicó, dejándole una quemadura. Los camareros intervinieron y se llevaron a Vanessa. Pero eso fue solo el principio. Días después, mientras volvía a casa, un coche me cortó el paso. Vanessa y un hombre, probablemente su hermano, me sacaron a la fuerza, me amordazaron, me ataron y me llevaron a la azotea de un edificio abandonado. Allí, Vanessa tenía un móvil retransmitiendo en directo. Empezó a abofetearme y a tirarme del pelo mientras lloraba ante la cámara. «Miradla, esta es la rompehogares. Destruyó mi felicidad. Hizo que perdiera a mi hijo. Una mujer como ella merece un castigo». Inventó una historia completamente falsa, convirtiéndome en la villana y a ella en la víctima. Luché. Pero fue inútil. El miedo y la rabia me consumían. En cuanto me secuestraron, Marcos supo que algo iba mal. Después del incidente del restaurante, había puesto discretamente un pequeño localizador GPS en mi bolso. Al ver que la señal se detenía en un lugar extraño, siguió el rastro. Cuando irrumpió en la azotea, la escena era dantesca. Me vio atada a un pilar, con la cara hinchada y la ropa rota. Enfurecido, se abalanzó sobre ellos. Redujo al hermano de Vanessa y apagó la retransmisión. Sujetó a Vanessa, que intentaba huir. «Vas a pagar por esto», dijo con voz helada, mientras llamaba a la policía. Cuando la policía se los llevó, Marcos corrió a desatarme. Se quitó la chaqueta, me la puso sobre los hombros y me abrazó. «Ya ha pasado todo, Elena. Estoy aquí». En sus brazos me derrumbé. Lloré como una niña, soltando todo el miedo y la humillación. Marcos me llevó a su apartamento. Me curó las heridas con cuidado y en silencio, con una mirada de puro dolor. Esa noche, cuando me calmé, se sentó a mi lado. Me cogió las manos y me miró a los ojos. «Elena, lo siento. Siento no haberte protegido mejor. Verte sufrir así me destroza el corazón». Hizo una pausa. «Te quiero, Elena. No desde ahora, sino desde que éramos niños. En todos estos años en el extranjero, nunca te he olvidado. Cuando volví y supe tu historia, me juré que pasaría el resto de mi vida protegiéndote». Sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo de diamantes. «Elena García, ¿quieres casarte conmigo? Déjame hacerte feliz». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de felicidad. Este hombre había estado a mi lado en mis peores momentos. Me había ayudado a resurgir de mis cenizas. Su amor era silencioso, constante y cálido. Asentí, con la voz ahogada por la emoción. «Sí, quiero». El día del juicio de divorcio, Madrid amaneció bajo una lluvia torrencial. Fui al juzgado con Marcos. Javier, en cambio, parecía un alma en pena. Estaba demacrado, con la mirada perdida. Su empresa había quebrado. Su amante estaba en la cárcel. Lo había perdido todo. Cuando el juez preguntó por última vez si aceptábamos el divorcio, yo respondí con un sí firme. Javier, tras un largo silencio, asintió con la cabeza, derrotado. El martillo del juez sonó, poniendo fin a nuestros 14 años de matrimonio. Al salir, Javier nos cortó el paso. Nos miró con una sonrisa amarga y enloquecida. «Enhorabuena. Al final te saliste con la tuya. Dejaste al marido fracasado por un partido mejor. Javier, todo ha terminado. Ten un poco de respeto por ti mismo», dijo Marcos, protegiéndome. Javier le ignoró, con la mirada fija en mí. «¿Terminado? No. Lo he perdido todo. No dejaré que seáis felices». Se echó a reír como un maníaco y se fue.
perdiéndose bajo la lluvia. Poco después, Marcos y yo empezamos a preparar la boda. Queríamos algo íntimo, pero la noticia llegó a oídos de Javier. Sin nada que perder, planeó su venganza final. La boda se celebró en un tranquilo complejo a las afueras. Yo llevaba un vestido blanco diseñado por mí, del brazo del hombre que sabía que me amaría para siempre. Todo era perfecto. Durante la celebración, vi a Marcos hacer una seña discreta al personal de seguridad. Unos minutos después, justo cuando los camareros iban a servir el plato principal, Marcos subió al escenario. Damas y caballeros, antes de continuar, tengo un invitado sorpresa que presentarles. Miró hacia la zona de la cocina. 2 guardias de seguridad sacaron a Javier, vestido con un uniforme de camarero. En la mano, sostenía un pequeño paquete con un polvo blanco. Todos se quedaron de piedra. «Javier, ¿qué es ese polvo que llevas?», preguntó Marcos con calma. Javier se quedó sin sangre en el rostro. Yo solo. ¿Pensabas echar un potente laxante en la comida para arruinar nuestra boda?», continuó Marcos. «Para humillarnos delante de todos». Javier se derrumbó. Se arrodilló, llorando y suplicando perdón. Marcos explicó que, tras la amenaza en el juzgado, había contratado a alguien para vigilar a Javier. Sabía de su plan y había montado una trampa. Toda la comida del banquete principal era falsa, solo para tener pruebas. La comida real estaba a salvo. Las cámaras de seguridad lo habían grabado todo. La policía se llevó a Javier. Unas semanas después, en el juicio, Vanessa fue condenada a 7 años de prisión por secuestro y agresión. Javier, debido a su inestabilidad mental, fue ingresado en un hospital psiquiátrico bajo tratamiento obligatorio. El pasado por fin quedó cerrado. Marcos y yo celebramos nuestra verdadera boda en la casa rural de Cantabria, donde todo empezó. Bajo el cielo azul y rodeados de prados verdes, nos dimos el sí, quiero. Mi vida, después de tanta tormenta, había encontrado por fin un puerto seguro. 1 año después, tuvimos una niña preciosa. Tenía los ojos brillantes de Marcos. Verle acunarla, cantarle para que se durmiera, me llenaba de una felicidad sencilla que nunca antes había conocido. El pasado quedó atrás, convertido en una lección. Ahora era una esposa, una madre y una empresaria segura de sí misma. La vida me quitó 12 años de juventud, pero me recompensó con un hombre maravilloso y una familia completa. Después de una vida de desencuentros, por fin había encontrado mi final feliz.